de la red de empresas inclusivas. Vamos a dar paso ahora a la próxima actividad, que es una conferencia y que tiene como título El futuro del trabajo, economías digital y verde, como pilares para la promoción del empleo de las personas con discapacidad. Quien nos va a acompañar en los próximos 30 minutos es nada más ni nada menos que Stefan Trommel, especialista senior en discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo, referente también de la Red Mundial de Empresas Inclusivas de la OIT, de la cual nuestra red forma parte. Brevemente, para presentarlo, comentarles que Stefan fue director del Foro Europeo de Discapacidad entre los años 1999 y 2004, que es la organización de discapacidad con mayor representatividad de la Unión Europea. Participante activo en el proceso de negociación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre los años 2002 y 2006. En 2006 recibió un premio en reconocimiento de la experiencia y habilidades diplomáticas, y entre los años 2004 a 2008 se desempeñó para la Fundosa Grupo España en el área de empleo de personas con discapacidad, y fue también director ejecutivo de la Alianza Internacional de la Discapacidad, alianza de 14 organizaciones mundiales y regionales de personas con discapacidad. Dicho esto, darle la bienvenida y honrados de tenerte en este evento. Fernando, muchísimas gracias. Buenas noches desde aquí de Ginebra, que ya son las 8:15, pero encantado de acompañaros. Y además, por segunda vez muy consecutiva en Uruguay, ¿no? Espero que esto no se convierta en una rutina semanal, pero bueno, más que encantado de estar con vosotros. Enhorabuena por la iniciativa, muy interesante. He estado revisando brevemente el programa, muy buenos ponentes, muy buenos temas, ¿no? Quiero traeros, como decías, Fernando, unas reflexiones que iniciamos en el año 2019. El año 2019, época pre-COVID, por si alguien se acuerda, todavía existía la época antes de la pandemia. Organizamos nuestra última reunión física de la Red Global de Empresas de Discapacidad en noviembre del 2019, y para esa reunión habíamos elaborado, en colaboración con otros socios, con la Fundación 11 en España y con un proyecto europeo, habíamos preparado un informe bajo el título bastante ambicioso, es decir, ¿qué tenemos que hacer para hacer el futuro de trabajo inclusivo de las personas con discapacidad? Y habíamos elegido ese tema porque en la OIT, en el 2019 celebramos el 100 aniversario de nuestra organización, ¿no? La OIT es una de las organizaciones más antiguas, digamos, del mundo de Naciones Unidas, y se había decidido que para esa celebración de los 100 años lo que sería bueno era reflexionar, y eso fue un proceso que nos llevó 3 o 4 años, reflexionar sobre si la OIT y los mecanismos existentes con los que opera la OIT siguen siendo válidos ante los cambios rápidos del mercado de trabajo, lo que hemos llamado el futuro del trabajo. Fue un debate interesante, pero nosotros, digamos, decidimos hacer un informe específico sobre eso desde el ángulo de la discapacidad. Y lo hicimos con un doble objetivo. Por un lado, pensamos que la perspectiva de las personas con discapacidad no había sido suficientemente tenida en cuenta en esos debates generales sobre hacia dónde va el mercado de trabajo, ese futuro de trabajo, pero que también en el propio ámbito de las personas con discapacidad, sea bien de las organizaciones de personas con discapacidad, de las que acabo de hablar el compañero de Argentina, pero también de aquellas empresas comprometidas con el empleo de personas con discapacidad y las organizaciones que trabajan con ellas. También era un poco traer una reflexión hacia ese mundo, decir, eso que estamos haciendo tenemos que cambiarlo, tenemos que ajustar un poco nuestra forma de funcionar ante esos cambios que se avecinan y se avecinan de manera tan rápida. Entonces, bueno, trasladar la dimensión de discapacidad al debate general, pero también traer ese debate general, sacarnos un poco de nuestra zona de confort para decir, bueno, estamos preparados, estamos bien preparados, estamos haciendo lo suficiente para realmente incidir y contribuir a que ese mercado de trabajo sea más inclusivo. Si os parece, voy a intentar compartir
la presentación que había preparado. Es una presentación muy sencilla que básicamente a mí solo me permite, digamos, ordenar más o menos las ideas. A ver si... Sí, no sé por qué sale en este formato. A ver, un momento si puedo cambiar el formato. Bueno, yo espero que este formato se vea mejor. Perfecto. Gracias. Entonces, bueno, voy a compartir también con los organizadores la presentación. No por ningún contenido tiene especial relevancia, pero sí en la última diapositiva veréis hay referencias a 3 informes de los que voy a hablar brevemente y ahí podréis encontrar los enlaces para encontrarlo, con lo cual no tengo que mandarlo en el chat, digamos, ¿no? Entonces, bueno, fue interesante cuando empezamos. Voy a hablar de 2 informes, de hecho. Voy a hablar de un informe que hicimos en el 2019, Futuro del Trabajo, y luego en el 2020, cuando ya nos vino la pandemia, decidimos que había un aspecto que ya habíamos abordado en ese primer informe que claramente merecía más atención, y era el aspecto de la digitalización, ¿no? Fue claro el mensaje durante el año 2020. En junio de 2020 hicimos una gran conferencia de la OIT a nivel para ver qué se hacía ante la pandemia COVID-19, y uno de los mensajes clave que nos llegó de jefes de Estado, de empresarios, de representantes sindicales, de la sociedad civil fue la digitalización. Un proceso que ya estaba en marcha de forma bastante fuerte, exponencialmente incrementado debido a la pandemia, ¿no? Lo estamos viendo hoy mismo. Esta reunión que probablemente no tendríamos de forma virtual, hoy la tenemos de forma virtual, y no solo eso, sino que estamos súper familiarizados con plataformas de las que hace un año ni siquiera conocíamos los nombres, plataformas que tampoco eran muy accesibles, no estábamos acostumbrados a tener un intérprete de lengua de señas en una reunión virtual. Es decir, en un periodo de tiempo muy corto hemos radicalmente cambiado nuestra forma de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, voy a hablar de 2 informes. El primer informe, Futuro de Trabajo, y un segundo informe que lanzamos hace apenas 2 meses, poniendo la lupa en especial sobre qué tenemos que hacer para asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a esos empleos digitales que están en boga, están en este momento y seguirán estando en boga en los años futuros. Cuando empezamos a debatir sobre el futuro del trabajo, obviamente lo primero que nos volvieron a recordar las entidades con las que trabajamos eran los problemas que ya teníamos en este momento. Y obviamente, solo por hablar del futuro, esos problemas actuales no van a desaparecer mágicamente, ¿no? Sino que tendremos que seguir trabajando y abordando esos problemas, ¿no? Nosotros, más que para hablar de problemas, nosotros cuando nos centramos en qué es lo que hay que hacer para promover el empleo de las personas con discapacidad, sobre todo en el sector privado, el sector público, mucho de ello también serviría, nosotros decimos que hay básicamente 3 niveles en los que tenemos que trabajar de forma paralela. Por un lado, tenemos que trabajar en que haya un empresariado más concienciado y más informado de cómo promover el empleo digno de personas con discapacidad. Iniciativas como la red uruguaya van claramente dirigidas a eso, ¿no? A crear un know-how en el mundo empresarial, no solo de por qué promover el empleo de personas con discapacidad, sino también cuáles son las herramientas más efectivas, las buenas prácticas, etc., ¿no? Yo creo que ahí es justo decir que en este momento estamos muchísimo mejor que lo que podíamos estar solo hace 5 o 10 años. Llevo trabajando en este campo pues casi 30 años, y sobre todo en estos últimos años, gracias a la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, de Naciones Unidas, gracias a la Agenda de Desarrollo Sostenible, estamos viendo un interés del sector empresarial por el empleo de personas con discapacidad y por la inclusión de las personas con discapacidad más general a un nivel sin precedentes. Queda mucho por hacer, pero también hay que reconocer que se está avanzando mucho y de forma rápida, y no solo a nivel global, sino realmente en muchos de los países, como demuestra el caso vuestro de Uruguay, ¿no? Primer nivel. Segundo nivel al que hay que trabajar, tenemos que asegurar que las personas con discapacidad tengan las competencias que demanda el mercado de trabajo, ¿no? Porque si no las tienen, puede que consigan algún empleo, pero no es lo que nosotros definimos en la OIT un empleo digno, ¿no? Con un buen salario, unas buenas posibilidades de desarrollo profesional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces siempre tenemos que tener claro que ese es el objetivo,
no cualquier empleo, sino realmente un empleo digno y posibilidades de mejora, buen sueldo, buenas condiciones de trabajo, etc. Y el tercer nivel al que hay que trabajar es el entorno, el medio ambiente, ¿no? Tenemos que tener una legislación adecuada, tenemos que tener unos mecanismos de apoyo tanto a las personas con discapacidad como a las empresas para conseguir esas competencias, ¿no? Nuestros sistemas de formación profesional, obviamente tiene que funcionar mejor la propia educación, tenemos que tener un sistema de protección social que incentive a la búsqueda de empleo de las personas con discapacidad y no cree sin querer desincentivos. Tenemos que tener unas buenas estadísticas para ir monitoreando el impacto de esas medidas. Tenemos que tener probablemente campañas de concienciación para ir trasladando un mensaje a la sociedad de que las personas con discapacidad pueden y quieren trabajar, ¿no? Que todavía a veces parece que no es, eso es la imagen que tiene la propia sociedad. Ese marco conceptual sigue siendo válido, pero lo que tenemos que ver, y eso fue lo que intentamos hacer con ese primer informe, es, bueno, ¿cuáles son los impactos de esos cambios en el mercado de trabajo en ese marco conceptual y qué tenemos que ir cambiando nosotros mismos en nuestra forma de funcionar para mejor adaptarnos a esos cambios? Pero bueno, esto es un resumen muy sucinto, digamos, de las principales conclusiones de ese primer informe que lanzamos a finales de 2019, promoviendo un futuro de trabajo inclusivo de las personas con discapacidad, ¿no? Como decía, los dos primeros puntos ya lo he dicho, ¿no? Se trataba de llevar a los debates sobre el futuro del trabajo la perspectiva de la discapacidad y se trataba de traer los debates sobre el futuro del trabajo al mundo de la discapacidad. Grandes conclusiones. Ninguna de las conclusiones de ese informe fueron sorprendentes. Básicamente lo que cogimos fue aquellos cambios, aquellas tendencias del futuro del trabajo que habían sido claramente reconocidas por los expertos. Esas no teníamos que reinventarlas, ellas estaban ahí claramente recogidas en documentos del Foro Económico Mundial de Davos, otros documentos de la OIT, Banco Mundial, etc. Pero lo que hicimos fue analizar esos cambios desde una perspectiva de discapacidad y eso fue, digamos, el principal valor añadido, el principal aporte de nuestro informe, ¿no? Entonces, bueno, por un lado tenemos, obviamente, cambios tecnológicos a una velocidad cada vez mayor. ¿Eso qué nos recuerda? Pues nos recuerda que todo eso que hemos dicho siempre de ese diseño universal, esa necesidad de tener en cuenta a las personas con discapacidad desde el momento inicial de que algo nuevo se está diseñando, en un momento actual en el que los cambios tecnológicos se están produciendo a una velocidad increíble, si las consideraciones de accesibilidad y de inclusión no están tenidas en cuenta desde el inicio en ese diseño de nuevos productos y servicios, en el momento que adaptemos a posteriori esos servicios y productos, ya estaremos tarde, porque ya habrá salido de nuevo el nuevo producto, ¿no? Entonces, ese mensaje de diseño universal que ya lo teníamos muy claro desde hace muchos años, en el contexto actual de un cambio cada vez más rápido, ya es que se convierte en una condición imprescindible, porque si no, nunca estaremos llegando. Obviamente, hablamos de nuevas formas de trabajo. La economía plataforma, la economía geek, la verdad, reconozco ahora mismo, no recuerdo cómo traducir ese concepto al español, esas pequeñas tareas que las empresas pueden estar subcontratando, una empresa en Uruguay puede estar subcontratándola en la India o en Filipinas o en España o viceversa. Nuevas formas de funcionar, ese trabajo remoto en el que estamos muchos hoy en día y que obviamente volverá a no ser tan presente como lo tenemos ahora, pero va a ser mucho más presente que lo que teníamos antes. Todo eso supone cambios para las personas con discapacidad, conlleva oportunidades, pero también retos, sobre todo si en esas nuevas plataformas, en esos diseños, en esa legislación que muchas veces tendrá que adaptarse a esa situación, es importante que la situación de las personas con discapacidad se tenga en cuenta adecuadamente para que esas nuevas oportunidades sean esas oportunidades y no nuevas barreras. Las necesidades de una formación continua permanente, volveré a eso,
Obviamente ya ese concepto que teníamos antes, las personas de mi edad, en el que decíamos, bueno, yo voy a hacer esta carrera, voy a entrar en esta línea profesional y de ahí poco me voy a salir, voy a ir perfeccionando un poquito. No, hoy en día los jóvenes tienen claro cada vez que tienen que estar mucho más abiertos a cambios, a varios cambios en su carrera profesional, a veces cambios pequeños, a veces cambios más grandes, y obviamente una necesidad permanente de ir formándose continuamente en esas nuevas tecnologías, esas nuevas formas de funcionar. Entonces, bueno, ahí son grandes retos que todo el mundo va a tener, pero obviamente también son retos que tendrán que tener en cuenta a las personas con discapacidad. Cambios en el sistema de protección social, ¿no? Un sistema de protección social en el que los que contribuimos a la seguridad social más o menos tenemos una relación laboral permanente con una o varias empresas durante nuestra carrera profesional, pero más o menos siempre con cierta estabilidad y una presencia permanente en el mercado de trabajo, a una situación en la que quizá mucho más que antes las personas van a ir entrando y saliendo del mercado de trabajo, quizá a veces por necesidades de formación, a veces por necesidades personales, a veces por necesidad de discapacidad. Es decir, ahí puede haber una posibilidad, digamos, de normalizar una situación que las personas con discapacidad muchas veces experimentan y buscar soluciones en el sistema de protección social que mejor se adecúen a esas situaciones cambiantes que el sistema de protección social actual no tiene en cuenta adecuadamente. Y además esperemos que aprovechar esa reflexión para ir de una vez ir hacia un sistema de protección social que sea mucho más inclusivo de las personas con discapacidad. Ahí nos quedamos, es un resumen muy expuesto de algunas de las reflexiones que hicimos en el contexto del futuro de trabajo, pero ahora, como decía, en el 2020, el informe que publicamos hace unos meses, pusimos la lupa en el empleo digital, ¿no? Porque vimos que hay una clara oportunidad, un desafío, pero también una gran oportunidad de si unimos nuestros esfuerzos, poderes públicos, empresas, organizaciones de personas con discapacidad, academia, universidad, etcétera, ahí hay una gran oportunidad, porque lo que estamos viendo, me corregiréis si me equivoco, hay una gran demanda insatisfecha por parte de muchas empresas de profesionales del mundo digital. Si conseguimos entre todos que las personas con discapacidad adquieran esas competencias digitales para acceder a ese puesto de trabajo, podemos estar en camino, digamos, de conseguir, digamos, ir hacia un mercado de trabajo mucho más inclusivo del que teníamos, poder asegurar a las personas con discapacidad acceso a empleos dignos, a empleos bien pagados en la economía digital. Como decía, 2020, claro mensaje, la digitalización es un elemento fundamental en la salida de la pandemia. Eso está ahí y eso no va a cambiar. También tenemos que recordar, y lo hacemos en el informe, que desafortunadamente, como suele ocurrir en otros campos, también en el campo digital partimos de una brecha digital entre las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad. A menos si lo vemos como colectivo en su conjunto. Obviamente hay muchas personas con discapacidad que claramente están muy metidas en el mundo digital. Pero como media hay una brecha que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder, digamos, beneficiarnos de esas oportunidades que la economía digital nos puede traer. 3 elementos clave, y los analizaré brevemente en las siguientes transparencias. Por un lado, tenemos que asegurar una plena accesibilidad digital, tenemos que asegurar ese acceso a las competencias digitales, ¿no? Recordáis, ya hablábamos de que en ese marco conceptual tenemos que asegurar acceso a las competencias que demanda el mercado de trabajo. En este momento, lupa sobre las competencias digitales. Y obviamente, no solo quedarnos en las competencias, sino también conseguir realmente empleos digitales. Al final siempre se trata de conseguir empleos. Brevemente analizaré cada uno de estos apartados. La plena accesibilidad digital. Hace unas semanas organizamos un webinar como el de hoy, centrado en la accesibilidad digital en el mundo de las empresas, en el marco de nuestra red global de empresas de discapacidad. Y el mensaje que más me quedó en estos días en los que uno se queda a veces solo con muy pocos mensajes porque estamos tan inundados de información, pero me quedó un mensaje muy claro que venía de los expertos. Los expertos nos decían, hace 10 años la seguridad en el tema digital y la privacidad
eran cosas que, bueno, si las teníamos estaba bien tenerlas. Hoy en día se han convertido en condición imprescindible. No podemos ya diseñar un sistema digital que no asegure plena seguridad, que no asegure privacidad. Lo estamos viendo hoy en día con los hackeos, bueno, que vengan de donde vengan, pero claro, elementos fundamentales. Ya no se puede diseñar un sistema informático sin tener eso en cuenta. El mensaje que nos trasladaban los expertos era: la accesibilidad digital va por la misma dirección. Va con algunos años de retraso, todavía no estamos ahí, todavía sigue siendo lo que los ingleses dicen nice to have, ¿no? Está bien tenerlo, pero se está moviendo hacia un requisito imprescindible, ¿no? Las empresas se están dando cuenta que ya la accesibilidad digital es un elemento requerido por el mercado, un elemento de competitividad sin el cual las empresas ya no van a poder salir con nuevos productos. Y lo estamos viendo con las plataformas que hoy en día estamos manejando. ¿No? Plataformas, bueno, no voy a decir nombres, pero son plataformas que hace un año apenas tenían elementos de accesibilidad y hoy en día están cumpliendo todas ellas, algunas mejor que otras, los requisitos de accesibilidad. Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un gran elemento. Ya decía antes, el diseño universal más fundamental que nunca. Tenemos que, a pesar de todo, tenemos que ir reflexionando y revisando nuestros sistemas de contratación online. Cada vez más hoy en día las grandes organizaciones no van a recurrir, van a tener plataformas o tienen ya plataformas de contratación online. La gente presenta sus aplicaciones a través de eso. Si esas plataformas no son plenamente accesibles, y la mayor parte de ellas no lo son, al menos para muchas personas con discapacidad, ya las personas con discapacidad se encontrarán sus primeras barreras, ¿no? El trabajo remoto, obviamente también esas condiciones de accesibilidad se tienen que dar no solo en la oficina, sino también en el acceso remoto. Tenemos que ir reflexionando sobre las oportunidades, pero también los riesgos que nos trae la inteligencia artificial. Estamos viendo enormes avances con un gran potencial para muchas personas con discapacidad, pero también hemos detectado situaciones en las que el software que utilizan grandes organizaciones para facilitar sus procesos de selección de personal, que son software basado en inteligencia artificial, están sistematizando los prejuicios que muchas veces se tienen ante las personas con discapacidad. Es decir, no están ya, digamos, excluyendo a muchos candidatos con discapacidad antes, digamos, de que intervengan las personas en la revisión de esas aplicaciones, ¿no? Y obviamente tenemos que buscar fórmulas, sobre todo también en países en desarrollo, para asegurar, va un poco en relación con la brecha digital que antes mencionaba, asegurar plenamente el acceso a las herramientas informáticas que muchas veces tienen un coste elevado y sin las cuales las personas con discapacidad, o muchas de ellas, no podrían acceder a esas ventajas. Segundo elemento, tenemos que promover esas competencias digitales, ¿no? Y eso lo podemos hacer bien a través de iniciativas específicas, a veces tendrá sentido, algunas estamos viendo muy interesantes y las hemos apoyado también técnicamente desde la OIT, pero yo creo sobre todo si queremos conseguir escalas, si queremos conseguir grandes cifras, tenemos que asegurar que las iniciativas generales que se están poniendo en marcha para promover las competencias digitales para jóvenes, hay muchas iniciativas en ese campo, para mujeres, para otros colectivos en general, tenemos que asegurar claramente que esas iniciativas sean inclusivas de las personas con discapacidad. Y eso va a requerir no solo que la formación, que esos currícula que podamos encontrar sean accesibles, pero también tenemos que buscar fórmulas, y en eso todavía estamos todavía empezando a nuestra reflexión, aquellas fórmulas que permitan a aquellos alumnos y alumnas con discapacidad que tomen parte en esos cursos generales, no solo adquirir las competencias, sino realmente conseguir el empleo al final, ¿no? Porque demasiadas veces hemos visto que las personas con discapacidad participan en iniciativas formativas que sí, que les dan competencias, pero al final el paso último, el paso, digamos, al empleo no se está dando, ¿no? Y nosotros pensamos que eso requiere, y yo creo que ahí también el papel de una red de empresas como la vuestra tiene tanta importancia, requiere que ya en esas iniciativas de creación de competencia, en este caso competencias digitales, es importante ya que haya participación desde el principio de las propias empresas que probablemente estén demandando a esos profesionales, ¿no? Y que haya ya, a ser posible,
compromisos más o menos firmes de las empresas de dar una oportunidad laboral a las personas con discapacidad que vayan saliendo de esas iniciativas formativas. Lo bueno de las competencias digitales es que tenemos todos los niveles. Solo estamos apoyando en este momento una iniciativa en África, en Kenia, para competencias digitales para profesionales en ciberseguridad. Un trabajo extremadamente bien pagado porque está muy demandado. Estamos viendo profesionales de blockchain, de Big Data y todo eso. Esos son, digamos, niveles muy altos de profesionales. Y muchas personas con discapacidad podrán ir a eso. Habrá otras que, como el resto de la población, se quedarán en competencias digitales más básicas, más de entrada. Pero también hay demanda para eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ventaja que tenemos es, podemos, digamos, a través de esto, podemos, digamos, ir a muchos niveles y no solo, digamos, a los niveles que requieran quizá un nivel de educación más avanzado. Entonces, bueno, yo creo que eso da muchísimas opciones. Y un elemento que ya antes comentaba de pasada, pero que yo creo que también tenemos que tener permanentemente en nuestras reflexiones es, no solo se va a tratar de asegurar que las personas con discapacidad tengan esas competencias digitales para poder entrar al mercado de trabajo, sino también tendremos que hacer esfuerzos para que las personas con discapacidad tengan pleno acceso a esa formación continua que las empresas, o a veces también otros entes, van a seguir dando para que las personas todas las personas, incluidas personas con discapacidad, se sigan formando y sigan, digamos, estando al día, porque si no, en algún momento correrán el riesgo de perder su puesto de trabajo por no estar ya en línea con las demandas del... Estoy terminando. El último elemento es insistir un poco más, pero sobre todo por eso que decía antes, ¿no? Es decir, tenemos que promover esas competencias digitales, pero siempre teniendo claro cuál es el objetivo final. Y el objetivo final son los empleos, ¿no? Tenemos que tener como objetivo claro, queremos promover empleo digno digital de las personas con discapacidad. Para eso requerimos acceso a esas competencias, pero tenemos que complementarlo con otras iniciativas. En este momento, en muchos países, nuestros gobiernos están diseñando planes de reactivación económica para la salida de la crisis socioeconómica generada por la pandemia. Tenemos que asegurar que en esas iniciativas se tengan en cuenta las personas con discapacidad. Y muchas de esas iniciativas van a tener un enfoque claro sobre el apoyo a la economía digital. Tenemos que asegurar la presencia de la persona con discapacidad ahí. Tenemos que hacer lo que decía el compañero de Argentina. Tenemos que asegurar que las organizaciones de personas con discapacidad estén sentadas en las mesas de toma de decisión de esos campos, ¿no? Y bueno, ahí recuerdo simplemente en la transparencia algunas de las competencias digitales claramente demandadas hoy en día por las empresas, profesionales de ciberseguridad, de inteligencia artificial, de Big Data, blockchain. Todos esos empleos pueden ser empleos para personas con discapacidad, pero solo lo serán si hacemos un esfuerzo entre todos, un esfuerzo conceptual. Y termino porque ya en mi título también me habíais metido en la parte, digamos, del empleo digital y el empleo verde. Nosotros en el 2020, antes de que llegara la pandemia, o sea, principios del año, habíamos inicialmente pensado dedicar el año pasado a reflexionar sobre los empleos verdes. Porque nosotros en la OIT tenemos un departamento que se dedica a eso, a reflexionar sobre esos cambios que se están dando a raíz de la adaptación al cambio climático, ¿no? Esa desaparición de empleos en industrias de alto consumo de carbón, ese trasvase, digamos, a nuevas actividades más medioambientales, obviamente va a suponer la desaparición de puestos de trabajo, pero también la creación de nuevos puestos de trabajo. Bueno, los compañeros de la OIT que trabajan eso hicieron una estimación ya hace un par de años y llegaron a la conclusión de que 18 millones de empleos verdes se iban a crear de forma neta, es decir, la diferencia entre la nueva creación y la desaparición de empleos ya existentes, iba a haber una creación neta de 18 millones de empleos verdes. Bueno, tenemos de nuevo la misma lógica que antes. Tenemos que hacer todo lo posible para que una parte significativa, sustancial de esos nuevos empleos verdes llegue a las personas con discapacidad. De nuevo, con la misma lógica. Las inclusividad en las competencias de empleos verdes, visibilidad y participación de las personas con discapacidad en las iniciativas
que también nuevamente en el contexto de la reacción a la pandemia, no solo se ha dicho, es la economía digital es una parte de la salida, también la economía verde tiene que ser parte de la solución a la pandemia, y nosotros tenemos en esas reflexiones sobre cambio climático y discapacidad, que se están empezando a desarrollar de manera más proactiva, tenemos por nuestra parte que centrarnos en la parte de empleo, ¿no? Tenemos que asegurar que una parte de esos nuevos empleos que se vayan generando, esos empleos verdes, algunos de los cuales también van a ser empleos digitales y verdes a la vez, tenemos que hacer un esfuerzo concertado entre poderes públicos, organizaciones de empresarios, empresas individuales, centrales sindicales, sociedad civil, para que una parte importante de esos puestos de trabajo, de nuevo, empleos dignos y verdes, beneficien a las personas con discapacidad. Como decía en esta última diapositiva, y compartiré el fichero con los compañeros de la red, ahí veis los 3 informes. El primer informe está en inglés, también está en español, lo que pasa es que con las prisas no pude encontrar la versión en español. El segundo ya el link va a la versión en español, y el tercero también en español es un documento también del año 2019 en el que intentamos hacer hicimos un primer intento, digamos, de analizar qué podemos hacer para que esa transición justa, esos empleos verdes, también parte de ellos beneficie a las personas con discapacidad. Fernando, si te parece, lo dejo ahí, y de nuevo muchísimas gracias por la invitación a participar en vuestro evento. Espero que algo de lo que haya dicho haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ha sido un placer contar con tu participación y estamos muy agradecidos. Además de la claridad expositora, creo que hiciste un rápido repaso de los principales desafíos que tenemos y también un poco de lo que viene alineado con lo que la red de empresas, no solamente en Uruguay, sino en todo el mundo, tiene por delante, ¿no? Hay datos que creo que son como para dejarnos pensando, por allí los 18 millones de empleos que mencionabas en tu presentación, o la experiencia de Kenia, cosas que muchas veces en estas latitudes de América Latina como que muchas veces se pierden de vista. En el tema específicamente de empleo en la industria de TI, Uruguay siempre ha tenido, por lo menos en los últimos años, más allá de los vaivenes del mercado de empleo, y esto ustedes lo conocen mucho mejor que yo, pero prácticamente desempleo positivo. Es decir, que es una industria que, como bien coincidías y decías tú, tiene seguramente una demanda que está por encima de la realidad de mercado, y que además también engloba y que, digamos, convoca a las personas con discapacidad, pero que muchas veces nos encontramos allí claramente con los problemas de formación, de capacitación, de estar realmente evaluados para ocupar esas posiciones. Por tanto, ese compromiso que vos decías y que el otro día mencionaba también Fabio Bertranú ayer en el inicio del Congreso, nos demanda y nos interpela a todos los sectores, también a las redes de empresas, a actuar, y creo que por los datos y por lo que nos dejás de esta exposición, a actuar con prontitud, ¿no? A actuar rápidamente. Esto no es un tema para dejarlo en agenda y comenzamos el año que viene, ¿no? Exacto. Realmente, de verdad que nos dejas un montón de cosas para pensar, y no dudo que vamos a tener, sin duda, este año, en la medida que tu agenda lo permita, otra instancia de encuentro para seguir profundizando en estos temas. Encantado siempre de acompañarnos. Muchísimas gracias, Stefan Trommel, especialista de la OIT, especialista senior en discapacidad, Organización Internacional de Trabajo. Gracias por habernos acompañado. Nos vienen ahora a saludar y a dar su conferencia